Bienvenido a un episodio más de Dani Simão Podcast. Qué gusto es para mí tenerte aquí conmigo en este espacio en donde estamos conversando sobre diversos temas, y la verdad es que los últimos episodios hemos hablado sobre la iglesia. Y si tú te has perdido de cualquiera de los episodios, yo te voy a animar que vayas a Dani Simão a YouTube y también a Spotify y puedas escuchar todo lo que hemos conversado. Y yo sé que el contenido que estamos conversando aquí ha sido de bendición para ti. Yo te voy a pedir un favor: ayúdame compartiendo todos los episodios y principalmente este aquí, porque vamos a hablar algo que es sobre la esencia de la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué la iglesia de Jesucristo fue creada? Y si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, tú sabes y vas a entender hoy aquí en este episodio para qué fuiste creado también. Ahora, quiero comenzar el contenido que quiero dar hoy, y yo siempre digo eso: si estás anotando, anota; si no estás anotando, anota también, porque yo creo que eso va a traer mucha paz, va a traer mucha revelación también de la palabra de Dios a tu vida. Vamos a conversar sobre la iglesia. Y de hecho, Jesús, él utiliza la palabra iglesia por primera vez en Mateo capítulo 16. Y es una historia muy conocida de la palabra de Dios, cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién ellos pensaban que Jesús era. Y algunos ahí comienzan a conversar y comienzan a decir: unos dicen que eres Isaías, otros que eres uno de los profetas. Y Jesús dice: ¿y ustedes? ¿Quién ustedes piensan que yo soy? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús a Pedro ante la proclamación de Pedro es: Pedro, tú no recibiste eso de forma natural. Tú recibiste eso como una revelación de mi Padre. Mi Padre te mostró. Mira, no hay cómo entender quién Jesús es sino por la revelación del Padre, la revelación del Espíritu Santo hacia nosotros. Pero ahora, aquí Jesús dice algo impresionante. Él dice a Pedro: porque tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y aquí va algo que tú tienes que entender. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios que estamos insertados en la iglesia, tenemos que entender que Jesús, él no dice a Pedro que Pedro es la roca. Jesús está diciendo que la roca es lo que Pedro acaba de afirmar, que Jesús, él es la roca, y sobre la roca Jesús edificaría su iglesia. Ahora, llegué aquí a donde quiero conversar con ustedes. Iglesia. La palabra iglesia en el griego es la palabra eclesia. Y la palabra eclesia no es una palabra cristiana, ¿no? Jesús adopta esa palabra de un contexto griego, de un contexto romano también. Y los discípulos entienden cuando Jesús dice la palabra eclesia, ellos entienden el significado de la iglesia de Jesucristo. Ahora, déjame traerte aquí un contexto de lo que es la eclesia. Tal vez tú sepas un poco de historia de la iglesia, un poco de historia de la humanidad, y hubo algunos imperios. El primero, bíblicamente hablando, era el imperio babilonio, luego el imperio persa, luego vino el imperio griego, luego vino el romano. Y Jesús nace en el contexto del imperio romano. Ahora, lo que tenemos que entender sobre el imperio romano, que la verdad el imperio griego ya lo hacía antes y los romanos lo adoptaron del imperio griego, es lo siguiente: la eclesia era una agencia de transformación cultural. Déjame explicarte eso. Cuando el imperio romano, o mejor, antes de los romanos, el imperio griego conquistaba un territorio, ¿qué es que ellos hacían? Ellos enviaban una eclesia. Entonces, tú tienes que entender que la eclesia era algo político, era algo que era del pueblo, era una asamblea del pueblo. Ahora, la eclesia servía para dos cosas. Una, para toma de decisiones,
Y dos, para llevar la cultura del imperio al territorio conquistado. Ahora, cuando Jesús dice a Pedro que sobre la roca, que es Jesús, él iba a establecer su eclesía, Jesús estaba hablando de dos cosas. Una, de una agencia de transformación cultural. Jesús también estaba hablando de personas, una asamblea de que iba a tener poder para tomar decisiones en el reino de Dios. Por eso Jesús dice, y yo voy a darles las llaves del reino, y todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Entonces la eclesía tenía esas dos funciones: una, toma de decisiones, y dos, transformación cultural. Ahora, déjame explicarte cómo funcionaba la eclesía. Cuando el imperio conquistaba una nueva ciudad, un nuevo territorio, el emperador enviaba la eclesía bajo el liderazgo de un apóstol. Entienda, la palabra apóstol tampoco es cristiana. Jesús usó de la cultura de ese momento, la cultura romana, para explicar a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que es que la eclesía significaba y lo que es que Jesús vino a hacer en la tierra. ¿Ok? Ahora, Jesús, su principal mensaje no fue salvación. Tampoco el principal mensaje de Jesús fue amor. De hecho, el principal mensaje de Jesús fue el reino. Y yo voy a explicar eso en otro podcast, en otro episodio. Tal vez en un siguiente episodio. Pero ahora, en este episodio, yo lo que quiero traerles o traer la mentalidad aquí es cuál era el objetivo de Jesús al instituir la eclesía, que era un término romano, y el apóstol también, insertar eso en la cultura cristiana. El objetivo de Jesús era dar el propósito correcto de la eclesía a sus discípulos para que ellos entiendan cuál era la mentalidad de Jesús al hablar sobre transformación de culturas. Entonces, cuando el emperador romano, el imperio romano conquistaba un territorio, la eclesía, que es los llamados afuera, de hecho, la palabra eclesía significa llamados afuera, era liderada por un apóstol. ¿Cuál era la función de esta eclesía? Entonces, piensa conmigo, un territorio conquistado. Ahora, el emperador envía una eclesía, que es personas que tienen o que saben la cultura del imperio romano. Y ahora ese territorio conquistado tiene que comportarse de acuerdo a la cultura del imperio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía el emperador? Cogía ahí tal vez unas 200 personas, 300 personas que sabían de la cultura del imperio romano y ponía un apóstol. La palabra apóstol es el enviado. ¿Ok? Nada más significa que enviado. Y este apóstol era la persona que más conocía de la cultura del imperio romano y era el responsable por implementar la cultura del imperio romano en ese territorio conquistado con la eclesía. La eclesía era una comitiva que iba con personas de la moda. La forma como los romanos se vestían, ese nuevo territorio ahora tenía que vestirse. La forma como los romanos construían sus edificios, sus casas, ese nuevo territorio ahora tenía que construir sus casas. La comida que ellos comían en Roma ahora tenía que ser la comida de este nuevo territorio. Literalmente, la eclesía iba con un mandato, con una asignación. ¿Cuál era la asignación? Traer la cultura del imperio romano a este nuevo territorio y transformar esta cultura. Ahora, hablando de la eclesía de Jesucristo,
Jesucristo, él dice, sobre esta roca yo edificaré mi eclesía, yo construiré mi eclesía. Ahora, otra cosa, me olvidé un detalle aquí muy importante, que la eclesía hacía con que las leyes del Imperio Romano funcionaran en el nuevo territorio, ¿ok? Era la responsable por eso también. Ahora, nosotros como eclesía, y cuando Jesús habla de que sobre esa roca Él establecería su eclesía, Jesús está hablando de personas que van a entender la cultura del reino de los cielos para que en el lugar que estén implementen la cultura del reino de los cielos. Pon atención en eso. Cuando Jesús habla en donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, hay un gran problema de interpretación en ese texto. ¿Por qué? Porque no sé si tú ya fuiste a una reunión de oración que había como unas 10 personas. Yo crecí en la iglesia y yo veía ese tipo de cosas, en donde habían 10 personas y la gente decía: Señor Dios, tú estás en ese lugar. 2 o 3 personas. Muchas veces usamos ese texto. Muchas veces usamos ese texto de 2 o 3 reunidos. Usamos ese texto para traer la cuestión de cantidad de personas. Pero lo que Jesús está hablando de 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él se hace presente. O en donde 2 o 3 están de acuerdo en algo, el Padre de los cielos lo realiza. Jesús está hablando de representatividad. Te voy a decir una cosa. Tú solo no eres eclesía. Y es eso que nosotros tenemos que entender. Hay una generación, y creo que ya lo mencionamos algunas veces aquí en los episodios anteriores, con María Ángel y también yo solo, en donde pensamos que yo solo puedo ser iglesia. La iglesia es representatividad de por lo menos 2 personas, 2 o 3. 2 personas cargan la autoridad de la eclesía para implantar el reino de los cielos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús, cuando habla de la eclesía, Él está hablando de personas que entienden la oración del Padre Nuestro, que era traer la realidad del cielo aquí en la tierra. De hecho, Jesús vino a inaugurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, Jesús, Él establece que la eclesía es esta agencia o esta promotora del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, nosotros como hijos e hijas de Dios, que ahora estamos entendiendo que la iglesia sirve no simplemente, escucha eso porque eso es muy importante, la iglesia no sirve simplemente para comunidad. La iglesia no sirve simplemente para que tú puedas hacer familia, para que tú puedas tener amigos, para que tú puedas congregarte. No sirve para eso. Todo eso es parte de la iglesia. Pero el objetivo principal de la iglesia está en Mateo capítulo 6, cuando Jesús hace la oración del Padre Nuestro, cuando Él dice: Señor Dios, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús está dando el propósito. El propósito no tiene que ver con nosotros llegando al cielo. Eso no es propósito, eso es destino. Pero ahora, asignación es el cielo en la tierra. Y la iglesia tiene que comenzar a entender, 1, los principios del reino de Dios. Si nosotros somos esa agencia de transformación cultural, que en donde llegamos traemos la realidad del cielo, nosotros tenemos que entender los principios del reino de Dios que están en la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que entender que estamos con una asignación, que es transformar culturas, que es entender cuál es la verdad del reino sobre todo lo que estamos viviendo. En el siguiente episodio yo voy a seguir hablando de la eclesía y cómo nosotros ahora somos llamados a discipular y transformar culturas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.